también, ¿eh? Bueno, Pablo, ahora dicho esto, nos metemos de lleno en la primera entrevista que tenemos en el día de hoy, porque vamos Sí, a sí. recibirlo y vamos a saludarlo a Pablo Lecuona. Él es el fundador de Tiflonexos y de Tiflolibro. También vamos a estar charlando con él y ya estamos ahí ya en contacto y comunicación, así que los saludamos. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido a Periodismo Adaptado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, todo bien, un gusto estar acá con ustedes. Igualmente, Pablo, ¿cómo viene la tarde? ¿Todo tranquilo? ¿Mucho trabajo? ¿Descanso? Y no, acá llegando recién del trabajo, así que igual siempre con esta cuestión de la conectividad y del trabajo que un poco se hace desde casa y un poco desde el lugar, no terminas nunca de desenchufarte, pero bueno, acá estamos. Claro que sí. Bueno, Pablo, vamos a hablar un poquito de Tiflo, ¿sí? De esta biblioteca virtual para ciegos, ¿sí? Bueno, ahora vos nos vas a contar un poquito de qué trata, ¿sí? Ujú. Pero bueno, contanos un poquito para empezar a entrar en tema, ¿cuándo nació y cómo surgió la idea, ¿no? Del proyecto de Tiflo? Bueno, justo esta semana estuvimos cumpliendo años, así que justito, Felicidades porque, también, feliz claro, porque cumpleaños. arrancó, a ver, todo esto de pensar una biblioteca. 22 años, ¿no, Pablo? 22, Disculpa. exactamente, vieja ya estamos. Lindo número, lindo número. Sí, sí. Así que nada, allá por hace 22 años, imagínense, año 1999, recién se empezaba a poder usar esto de una computadora adaptada con un lector de pantalla, recién Internet se empezaba a poder usar, recién aparecían los lectores de pantalla un poco más potentes que nos permitían empezar a probar cómo era esto de usar internet con un lector de pantalla sin ver. Y bueno, nada, de hecho, yo siempre lo cuento, digamos, mi primera conexión a internet fue en marzo de ese mismo año, o sea que no es que tenía una amplia experiencia ni uso de estas ¿Qué era la herramientas, famosa banda ancha? Era, perdón, porque yo soy ni un poco siquiera, chico. no, ni Ah, siquiera te conectabas por teléfono, era como que te metías ahí uh, en un mundo hacía ruido, extraño, ¿no? marcaba el teléfono, que hacía unos ruidos extraños Oh, y era sí. como que te El, zambullías ahí en un mundo. el famoso Dial-Up, ¿no? Claro, Dial-Up. y te llamaba tu mamá después preocupada porque hacía Estaba la línea una ocupada. hora que te quería llamar, estaba la línea ocupada, era No. así complicado. Este, pero bueno, eh, en aquel momento se juntaban varias cosas. Por un lado, la posibilidad de usar una computadora con lector de pantalla, por otro lado, el usar un escáner para poder pasar un libro a la computadora y poder leerlo. Y por otro lado, Internet, que era todo este espacio nuevo donde podías intercambiar y demás. Claro. Y bueno, y surgió así, en realidad, algunas personas que estábamos empezando a usar estas herramientas, empezando a participar en algunas listas de correo de discapacidad visual, que había un par de listas, sobre todo hechas por españoles, éramos muy poquitos los latinoamericanos que empezábamos a poder acceder a la computadora, a usar internet, y y nada, y un amigo, Carlos Prada, digamos que en aquel momento una persona que fue varias veces presidente de la Biblioteca Argentina para Ciegos, digamos, con quien yo trabajaba también por trabajar en la biblioteca, plantea que por qué no nos ponemos, no intercambiamos entre nosotros los libros que cada uno escanea para poder así aprovechar más el trabajo que hacía cada uno de pasar un libro a la compu. Y como hacía muy poquito, habían pasado un mensaje por una de estas listas españoles diciendo que la página para armar lista de correos tenía una versión en español nueva y demás. Dijimos, ¿por qué en vez de generar intercambio solamente entre un grupito de conocidos, crear un espacio, en aquel momento una lista de correo electrónico, Sí. para intercambiar los libros que cada uno digitalizaba, para pensar en la idea de generar una biblioteca digital para personas con discapacidad visual? Y así nació, digamos, Tiflolibros como una lista de correos donde empezar a poner en común los libros que cada uno pasaba y empezar al mismo tiempo a explorar cómo se podía generar una biblioteca en Internet. Con esto que daba Internet, de la posibilidad de pensar a nivel global, con un montón de cosas que no sabíamos hacer, con esta cuestión imagínate que desde hacer una página hasta usar determinadas herramientas. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que siempre se armó como una idea de poner en red, de poner en común, de intercambiar. Y bueno, la primera de las bibliotecas era lo más virtual de todas las bibliotecas, porque era un Excel donde decía Sí. tal libro lo tiene tal persona y tal es su mail. Y vos se lo pedías a la persona que había escaneado ese libro. Después ya empezó a ser una página, primero en un servidor gratuito, después se sumaron
un par de chicos con discapacidad visual que programaban y empezamos a armar una página propia de un sistema más parecido a lo que es ahora, ¿no? Una biblioteca online donde los libros que cada uno aporta se suben y están a disposición de forma gratuita de personas con discapacidad visual en cualquier parte del mundo, no importa dónde estén, pueden acceder en cualquier momento y descargar los libros que están en la biblioteca. Genial, genial. Esto fue en el 99, ¿sí? Noviembre del 99. Exacto. Noviembre del 99, Tiflo Libros. Y en el 2001, 2002, ¿no? Creo que después de, bueno, contarnos, después de la crisis, ¿no? Que pasó acá en la Argentina, se hizo la asociación civil, ¿no? Claro, todo esto empezó como un grupo de gente trabajando, digamos, a ver, como pasan muchas de estas cosas que se generan en internet, ¿no? Claro. Sí. Un grupo de gente probando, aprendiendo, y no había ni siquiera una organización. Yo trabajaba en la Biblioteca Argentina para Ciegos, pero también era un momento medio de crisis en la biblioteca donde no hubo espacio, porque lo lógico por ahí hubiera sido que esto se hubiera hecho dentro de una organización que ya estaba creada y demás. Pero bueno, eran tiempos complicados y no se dio así. Y claro, ¿qué pasa? En 2001 empieza todo, ¿no? La biblioteca venía creciendo, al principio éramos 20 personas y 100 libros y parecía un montón, y se iba sumando más gente, y claro, ya por el año 2001 explota todo acá en Argentina, digamos, quienes estábamos llevando adelante el proyecto, empezábamos a no cobrar nuestros sueldos a tiempo, empezábamos a no saber cómo sostenernos en general, y al mismo tiempo la biblioteca crecía y cada vez había más demanda, más gente y más potencial, porque empezamos a trabajar con editoriales que nos dieran los libros, ya teníamos la página como más parecido a lo que es hoy, como una biblioteca virtual, y nos pasa incluso que viene la Biblioteca del Congreso de la Nación que quería hacer un convenio con nosotros para, desde la sala multimedia, que hacía muy poquito habían creado, dar acceso a la biblioteca digital. Y claro, imagínate que un convenio no podíamos hacer si íbamos un grupo de gente, no más. Claro. Y ahí empezamos a explorar cómo crear una asociación, y cuando creamos la asociación, que fue en 2001, lo pensamos como algo más amplio, no solo como la biblioteca, sino como justamente todo el potencial de lo que se podía hacer trabajando con aprovechar la tecnología como medio para el acceso a la información, a la educación, al entretenimiento de las personas con discapacidad visual, y cómo justamente generar redes, generar intercambio. Por eso el nombre de la asociación es Tiflonexos, más con una idea de esto, ¿no? De generar redes y intercambios alrededor de la biblioteca. Y esa crear una asociación es lo que nos dio también un poco más de sustento para ir avanzando en que el proyecto no fuera solo un grupito de gente trabajando, sino poder, aunque hoy seguimos siendo un grupito de gente trabajando, darle un marco más institucional que nos permitió, bueno, generar proyectos, alianzas, convenios no solo con la Biblioteca del Congreso, con editoriales, con otras organizaciones, y bueno, y todo el crecimiento que tuvo la biblioteca, que bueno, hoy es una biblioteca de acceso gratuito de más de 66.000 títulos para usuarios de más de 10.000 usuarios de todo el mundo, con 500 instituciones que acceden también para acercar sus libros a nivel local, y bueno, y con muchos otros proyectos que fueron surgiendo alrededor de esto, de la biblioteca, del trabajo en red, de la puesta en común de información, del aprovechar la tecnología. Sí. Genial. El saldo básicamente lo dieron en 2003, ¿no? Corregime vos, o en ese año que ganaron un premio económico, ¿no, Pablo? Bueno, sí, justamente, a ver, esto va, como todo se ha ido y se fue hilando. Sí. En 2003 pasaron dos cosas importantes. Por un lado, esto de ganar un premio, que un premio, digamos, un premio que se llamaba el Premio Betiño de Comunicaciones, que era de proyectos que utilizaban internet al servicio de la gente en América Latina y el Caribe, donde nos presentamos con poca experiencia de presentarnos en este tipo de cosas. Pero bueno, nos presentamos, quedamos entre los finalistas y después fuimos uno de los 3 ganadores. Y ese premio nos dio dos cosas. Por un lado, lo económico, que no era un premio enorme, el premio era $7.500, pero se repartió entre 3 ganadores, así que fueron $2.500, que a nivel institucional no era un montón de plata, pero para nosotros era, no sé, el presupuesto del año, básicamente. Y además un premio lo que te da es reconocimiento, lo que te da es más visibilidad. Creo que ahí fueron las primeras notas que empezamos a salir en un diario o en un portal en internet, y eso también nos dio fuerza. Y al mismo tiempo, ese mismo año también
empezamos a hacer un primer proyecto que también fue todo un aprendizaje, porque todos lo fuimos aprendiendo en el camino, un poco a los golpes. El primer proyecto financiado por alguien, que fue un proyecto que hicimos con la Fundación 11 de España, y con lo que era el programa Ágora. Acá tengo mientras a mi niño saltándome encima. Digamos, hicimos un primer proyecto donde, aprovechando la experiencia que íbamos teniendo, que íbamos adquiriendo en el uso de distintas herramientas y demás, se hizo un servicio de soporte técnico, de aprovechamiento de tecnología, en aquel momento trabajando con unas bibliotecas populares que tenían equipos para personas con discapacidad visual, pero bueno, todo eso lo que nos permitió es ir generando una estructura de gente pudiendo trabajar, pudiendo estar alrededor de distintos proyectos para poder crecer y para poder armar, digamos, cada vez más actividades, más proyectos y más equipos, ¿no? Y más experiencia. Así que bueno, eso sí, fue un año así de crecimiento, y bueno, después fueron pasando un montón de distintas cosas que nos llevaron ahí hasta donde estamos hoy. Muy bien, ahí estamos. A ver, Pablo. Ahí me escuchan. ¿Qué tal, Pablo? Sí. Te saluda Pablo, tu tocayo. ¿Cómo estás? Todo bien. Yo te quiero hacer una pregunta desde la ignorancia, que yo no soy una persona con discapacidad visual, ¿no? ¿Cómo es que la persona ciega o con disminución visual se va adaptando al software del lector de pantalla? Porque esto se fue perfeccionando seguramente, ¿no? No es lo mismo los software de principio de los 2000 a lo que es ahora, ¿sí? Sí, básicamente no es que cambió tanto lo que es el uso del lector de pantalla en sí mismo, sino que ahora estamos en una época mucho más portátil, ¿no? Donde todo podemos acceder desde el celular, desde cualquier dispositivo. Pero justamente ahí vos planteás una pregunta que es interesante, porque el gran tema, cuando hablamos de discapacidad visual y de cómo se puede mejorar el acceso a la lectura y a la información, es que, digamos, usar una computadora con un lector de pantalla no es igual de intuitivo, no es igual de sencillo que cuando uno ve la pantalla. Digamos, Claro. Requerido un aprendizaje por ahí a veces más específico, de poder hacerte en la cabeza la idea de cómo son las cosas con las que te vas a encontrar en la computadora, o manejar distintas teclas rápidas y un montón de cuestiones que llevan o que requieren un aprendizaje más específico. Y eso fue uno de los grandes desafíos, porque cuando empezamos a ver que la tecnología nos permitía mejorar el acceso a la información y demás, pasaba también mucho que la gente todavía recién estaba empezando a usar y le costaba, y había que ver cómo ayudar para que eso se pueda aprovechar. Y eso también nos llevó a ampliar el proyecto. No es solo hacer la biblioteca, sino crear las condiciones para que la gente pueda usar la biblioteca. Y bueno, todo eso fue parte del proceso. Digamos, cuando empezamos con la biblioteca, todo se hacía desde la compu. Todavía mucha gente se conectaba por teléfono, pero no era tan distinto el uso del lector de pantalla. Sí, era menos potente, por ahí había cosas que eran más difíciles de hacer. Hoy hay un montón de cosas que los lectores de pantalla hacen de forma automática, que digamos que ahora son más fáciles, pero siguen siendo igual los mismos problemas. Todavía hay mucha gente, sobre todo quien recién adquiere una discapacidad visual, que necesita hacer ese aprendizaje y que le cuesta mucho ese aprendizaje, porque muchas veces no tiene referencia de dónde sacar información, sobre todo gente con discapacidad visual en localidades chicas, donde no hay otras personas que no conocen otras personas. Hay un montón de trabajo todavía que hacer en llegar a mucha gente que tiene una discapacidad visual, todavía no accede, no conoce o no maneja al 100% la tecnología. Porque de hecho es una cuenta que nosotros hacemos muchas veces, con 22 años de biblioteca y demás. Sí. Tenemos un montón de trabajo, un montón de impacto. Somos a nivel latinoamericano, si querés, la biblioteca para discapacidad visual más grande a nivel de impacto,
pero llegamos a menos del 1% de las personas con discapacidad visual. Y porque hay un montón de gente que todavía no llega a aprovechar o acceder a todas las opciones que hoy nos da el uso de la tecnología, o todavía hay mucha gente no conectada, y sobre todo alrededor de la discapacidad visual también hay mucha gente que ante la discapacidad visual se queda guardada en su casa y no se entera de sus oportunidades, que también es un gran problema. Entonces también es parte de lo que nos orienta el trabajo, no alcanzar a esa gente. Claro. Yo más que nada, o sea, la pregunta iba direccionada porque yo, o sea, usé uno de los software. Ahí Franco me va a ayudar con el nombre. El NVDA. Claro. Claro, y a lo que yo iba que cuando lee, o sea, para mí lee muy rápido, entonces mi pregunta iba a que todo por ahí personalizable. A ver, cada usuario puede acomodar muchas veces el lector de pantalla a su necesidad, pero esto que vos decís es lo que le pasa a mucha gente justamente, que requerís un aprendizaje, un acostumbrarte a usar la voz sintética, que no es lo mismo. Al mismo que ciego le cuesta, Pablo, ¿no? Digamos que el ciego que es nuevo con la tecnología y escucha el JAWS y por ahí le cuesta acostumbrarse, y hay gente a la que le cuesta empezar a leer. A ver, después, lo que yo digo, después cuando le vas tomando la mano, vas viendo y vas tomándole el gustito y ves todo lo que te permite, la gente lo adopta, pero ahí es donde hay uno de los grandes temas, que es como mucha gente, sobre todo quien recién adquirió la discapacidad, justamente alguien que se conoció hace poco, que no tiene mucha experiencia en uso de tecnología, porque cuesta desde entender la voz hasta entender. Vos imagínate que cuando hablamos de Windows, hablamos de un entorno totalmente gráfico, de ventanas, de elementos, que vos tenés que tener una manera de saber cómo son, de poder representártelos y demás. Entonces, nada, hay un trabajo que no es solamente hacer la biblioteca, poner los libros, sino que hay que hacer un trabajo grande para que la gente conozca y aproveche esas herramientas. Porque hoy usar tecnología, digamos, una computadora adaptada o un celular adaptado con lector de pantalla, para quien tiene una discapacidad visual, es una herramienta que da un montón de oportunidades que de otra manera son más complicadas. Desde acceder a un libro o acceder a leer un diario, hasta un montón de cosas de la vida cotidiana, porque hoy con los lectores de pantalla, sobre todo en lo móvil, en el celular, podés usar el GPS para saber dónde bajarte el colectivo, la cámara para ver si una cosa de un color o de otro, si un billete de una cosa o de otra, un montón de cosas que nos dan autonomía. Pero sin embargo hay muchísima gente todavía que por esto, que le cuesta, que no conoce, que no se entera, o que piensa que como tengo una discapacidad se terminó el mundo, o que le cuesta entender la voz sintética, entonces se frustra y demás. Pasa que no todo el mundo hoy todavía llega a aprovechar estas cosas, y son cosas que realmente dan autonomía y dan oportunidades, y bueno, hay que hacer ahí un trabajito de tratar de que realmente se aprovechen, porque es eso, digamos, esto que hoy nos da mejores oportunidades y nos iguala mucho más. Claro, te hago la última de mi parte y ahí va a cerrar Franco. Más que nada una reflexión en lo que tiene que ver con el campo laboral, ¿no? ¿Cómo crees que se puede romper con los prejuicios para las personas con discapacidad y para que haya más oportunidades? Bueno, ahí justamente un tema clave. Por un lado, hoy la tecnología nos da posibilidades de trabajar, de desempeñarnos en un montón de ámbitos en igualdad de condiciones. Cada vez, de hecho, más trabajos se hacen usando herramientas tecnológicas. Y existen grandes de programas, hasta herramientas que permiten que una persona con discapacidad pueda desempeñarse en igualdad de condiciones. Pero hay varios problemas. Uno, esto que hablábamos antes, que todavía no todas las personas con discapacidad manejan hábilmente esas herramientas, entonces muchas veces no están 100% preparadas para competir, por decirlo de una manera, en lo que es el mercado de trabajo y demás. Y por otro lado, también lo que pasa es esto de los preconceptos, prejuicios, desconocimientos, que operan en muchas cosas, operan en abrir o no abrir espacios para que una persona con discapacidad visual pueda trabajar, y operan también al momento de diseñar, cuando se hace una página web, cuando se hace un sistema en una empresa, que, digamos, todas estas cosas sean accesibles para ser usadas con lector de pantalla. Y que muchas veces no lo son, o que muchas veces no se piensa que una persona con discapacidad puede trabajar en X lugar,
por esta cuestión de que todavía la discapacidad es algo medio invisible, medio que genera miedos y desconocimientos. Hace poquito, un ejemplo muy claro, estábamos armando un taller para un banco que nos pedía hacer un taller sobre diversidad y sobre las barreras que personas con discapacidad visual y auditiva tenían al momento de operar en un banco, ¿no? Entonces estábamos reunidos preparando este evento con la gente del banco que los quería impulsar, y en un momento la persona que nos iba a presentar, que iba a presentar el taller, dice, bueno, porque esto está orientado básicamente hacia afuera, ¿no? Para las barreras que puede encontrar el cliente del banco que tiene una discapacidad visual, porque entre los trabajadores del banco no tenemos personas con discapacidad visual. Y ahí le digo, bueno, ahí tenemos un problema grave, porque si queremos hablar de inclusión, si queremos romper los conceptos, y en todo un banco grande no tenemos personas con discapacidad trabajando, se nos tiene que prender una luz roja, porque la inclusión no es algo que hay que hacerlo hacia afuera, hay que ser buenos, hay que hacer las cosas para que la gente pueda usar y nuestros servicios, sino que es algo que tenemos que incluir y sacarnos de la cabeza todos los preconceptos que podemos tener a nivel de esto, de arrancar por pensar que una persona con discapacidad sí puede ocupar determinados puestos. Por un lado tenemos que las personas con discapacidad capacitarnos, aprovechar de la mejor manera las herramientas, pero por otro lado hay que ir rompiendo esos preconceptos y esas ideas que por lo menos, por suerte, cada vez va estando más instalado el tema de la diversidad, de la accesibilidad, incluso es bastante marketinero. Nosotros ahora que venimos tratando de trabajar con algunas empresas con meterles la idea de la accesibilidad, es como todos somos buenos, todos somos inclusivos, todos queremos ser amplios, pero después cuesta mucho en la práctica, o se lo hace desde muchos prejuicios que tiene que cree que la discapacidad es solo una cuestión de caridad. Claro. Perfecto. Estamos hablando en vivo con Pablo Lecuona, el fundador de Tiflonexo, ¿sí? Acción Civil. Pablo, recordanos por favor, antes de despedirte, y te agradecemos obviamente por estos minutos que nos regalaste, las redes sociales, ¿sí? De Tiflo, ¿sí? Las vías de comunicación para que nuestros oyentes se enteren y sigan las actividades que vienen realizando desde allí. Dale, es fácil porque, bueno, nuestra web es tiflonexos.org, está www.tiflonexos.org de organización. Y desde ahí pueden entrar a todas nuestras redes, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos el canal de YouTube, donde hay muchas cuestiones, las distintas actividades que se van haciendo, y si no, en todas las redes nos pueden buscar simplemente como Tiflonexos, y de esa manera encontrarnos y acercarse, y tanto para quien les sirve los servicios y las actividades que realizamos, como para que también se quiere sumar para participar, para apoyar, para difundir, para un montón de cuestiones. Obviamente. Porque todo esto es el poder de las redes, el poder de la gente interconectada y multiplicando, digamos, la información y tratando justamente esto de romper con las miradas que a veces hay sobre la discapacidad solamente desde el lado de la asistencia, solamente del lado de nada, digamos, lo importante es esto de a través de distintas actividades que se van haciendo, de encuentro, de intercambio, de conocer, sacarse un poco esos prejuicios que son los que muchas veces generan las barreras en la sociedad. Claro que sí. Ahí está hecha la invitación, entonces, para todas las personas que nos están escuchando. Hay un oyente quizás que no sabía esta información, se mete en la página de tiflonexos.org y bueno, ahí pueden enterarse de todas las novedades y todo el material que van compartiendo desde allí de la Asociación Civil. Pablo, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho el contacto y vamos a seguir, obviamente, las novedades de Tiflo. Dale. Dale, gracias y cualquier cosa estamos a disposición. Suerte. Muchas gracias. Dale. Abrazo grande, Pablo.